Él resuelve el resto. Así que esté atento a ello. Quería contarle, querida iglesia, que de acuerdo al calendario gregoriano, este viernes que recién pasó, viernes era 28, ¿sí? Sí. De acuerdo al calendario gregoriano, el viernes 28 era día de Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Desde el día en que Jesús ascendió a los cielos hasta el día de Pentecostés hay 50 días. Por eso es Pente, 50 días, ¿ya? Y estuvimos el viernes en la noche con el pastor Eloy celebrando Pentecostés. Y fue hermoso orar y dar gracias al Señor por aquello. ¿Y por qué le comento esto? Porque si usted revisa en el libro de Hechos, en el capítulo 2, donde se relata la cronología de los eventos que ocurrieron el día de Pentecostés, hay una cosa que me llama mucho la atención y es lo que quiero compartir con ustedes hoy día en la palabra. En Hechos capítulo 2, no lo busque, lo leo yo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, 50 días después de los eventos de Jesús en la cruz, la resurrección y la ascensión, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 3 características, todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 2. Y de repente, esa expresión, de repente, de eso te quiero hablar hoy día. Si uno analiza desde la perspectiva de la cronología de los tiempos, ¿qué es lo que es un de repente? Algo que sale así de manera inesperada, ¿ya? Es como, ¿cierto? Yo estoy acá tranquilito y de repente pasa algo, me sorprende, me llama la atención porque no estaba considerado, no estaba planificado que ocurriera, es como intempestivo. Y además es como te saca de lo que tú estás, de repente. ¿Te fijas? ¿Cuáles son los de repente de Dios en tu vida? ¿O por qué Dios hace que algunas cosas ocurran de repente, temporalmente hablando? ¿Sabes? Si tú lees conmigo en el libro de Hechos, en el capítulo 22, ahí mismo, en este libro, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22, Romy nos va a ayudar con esto. Y si leemos en el versículo 6 al 9, dice, pero aconteció que yendo yo, el que relata esto es el apóstol Pablo, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, escucha bien, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Fíjate que allí, una primera cosa que te debo decir, cuando el apóstol Pablo, que en ese momento se llamaba Saulo, y dice que él venía camino de Damasco, al mediodía, pasadito las 12 del día, de repente, dice, le rodeó una luz del cielo. Dios utilizó aquello para manifestar su poder. Usted me dirá, ¿pero qué tiene de poderoso? Porque esto ocurrió al mediodía, pues, hermano querido. Al mediodía donde está todo iluminado. Y sin embargo, cuando está todo iluminado, de repente lo rodeó una luz. Tiene que haber sido una luz mucho más potente y mucho más fuerte que la luz que tú tienes a las 12 del día. Y por eso que dice que de repente le pasa esto al apóstol Pablo
él cayó al suelo, escucha una voz de Dios que le dice: Saulo, ¿por qué tú me persigues? Y todos los que estaban allí vieron la luz. Oyeron toda esta cosa estruendosa que ocurrió. Es decir, Dios ocupa a veces los de repentes de Dios para mostrar que Él tiene poder y que Él es el único que hace las cosas. Las hace como Él quiere, porque Él es el que tiene poder. No es el pastor el que tiene el poder, no es el hermano el que tiene el poder. Es el poder de Dios que se manifiesta a través de su pueblo, a través de sus hijos. Pero Dios utiliza estas cosas de sacarte de tu esquema, de repente, para mostrar su poder. Hay una cosa que a mí me interesa muchísimo que usted pueda entender. En este de repente del apóstol Pablo, fíjese usted que hay que entender una cosa. Él va camino de viaje hacia Damasco, ¿cierto? O viene de Damasco a Jerusalén. Escúchelo bien. Como que uno no está habituado a que cuando va de viaje, Dios haga algo así, ¿no le parece? Como que uno dice: tengo que viajar. Ah, las maletas, el bolso, el cocaví, el boleto, el ticket del avión, los huevitos duros, decíamos antes, ¿no? Cuando nosotros viajábamos con mi mamá y éramos chiquitos, mi mamá llevaba siempre huevos duros, pollo cocido y un tomate, ¿verdad? Entonces, cuando uno está de viaje, uno está pensando en el viaje, cómo voy a llegar, cuánto me voy a demorar, si estoy en bus, si estoy en un avión, si estoy en el tren, ¿se fijan? Como que uno está en una lógica de viaje. Y en esa lógica, como estaba ocurriendo en el apóstol Pablo, en una lógica de viaje, de repente Dios te saca de la lógica en la que tú estás. Querida iglesia, debo decirte que Dios tiene interés de hacerte un de repente, y eso significa que Él va a venir en el momento y va a actuar sobre tu vida cuando tú menos lo esperas, pero sin embargo lo va a hacer para sacarte de tu lógica. No es al modo como tú definas, sino que es como Dios dice que debe ser. Porque a lo mejor yo, pastor, diría: ¿y por qué a Dios se le ocurrió hablarle al apóstol Pablo cuando va de viaje? ¿Por qué no le habló cuando estaba en su casa? ¿O por qué no le habló en la iglesia cuando estaban en el culto y se le ocurre llamarlo cuando está de viaje? Qué cosa más loca, ¿no? Claro, y más encima en la calle y delante de todo el mundo, y se cae del caballo y quedó botado en el piso. O sea, qué cosa más rara, dice uno. Claro, porque los de repente de Dios te sacan de tu lógica. Cuando Dios te quiere hablar en la iglesia, cuando Dios quiere intervenir tu vida, cuando Dios quiere hacer un cambio en tu vida, no te va a pedir permiso respecto de lo que tú estimas conveniente. Él cambia y trastorna todas las cosas. Yo recuerdo una vez que un hermano me dijo: pastor, con mucho respeto le quiero decir algo. Fíjese que a mí me incomoda cuando de pronto viene el pastor A, el pastor B o el pastor C y hace pasar a los hermanos adelante al altar para orar, y entonces les dice que se pongan en pie para que pidan al Señor, y el pastor va a orar y algunos hermanos se caen cuando el pastor ora por ellos. ¿Por qué mejor, para que no se caiga, no les dice que se agache y así nadie se caiga? ¿Me escucha el relato? El relato es: a mí no me gusta eso. A mí me gustaría que se hiciera de esta manera. Cuando Dios ocupa su de repente, te saca del esquema, te saca de la lógica. No es como que a mí me enseñaron que se hacía así. Yo en la iglesia aprendí que primero se hacía esto y después lo otro. Dios viene e irrumpe, porque esa es la cosa de lo repentino. Aparece de manera insólita, de manera no programada, según nosotros, de manera inevitable, inesperada, y Dios te chasconea. Dios quiere intervenir en tu vida de esa manera. Una segunda cosa que yo quiero que tú veas, que está ahí mismo en el capítulo de Hechos 22, versículos 7 y 8, dice: y caí al suelo. Esto fue lo que dijo el apóstol Pablo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Una segunda cosa que te debo decir. Estos de repente de Dios, ¿sabes para qué son? También para mostrar su amor y su misericordia sobre las personas. Aunque Pablo no merecía el amor y la misericordia de Dios, porque si leemos previo a ese capítulo, el historial que tenía Pablo, hermanos queridos, era horroroso. Pablo era un hombre muy astuto, que se conseguía cartas y autorizaciones legales de las autoridades de la época, y lo que Pablo hacía con esos documentos, se metía en las casas de los cristianos, les quitaba todas sus pertenencias, tomaba detenido a los cristianos y los echaba en la cárcel. Y después esos cristianos eran llevados al foso de los leones o eran llevados al circo romano, eran muertos, eran sacrificados, los quemaban vivos, los ponían que fueran comidos por las fieras. O sea, de verdad, queridos, Pablo era bien siniestro. Era muy siniestro. Sin embargo, de repente Dios se le aparece a Pablo. ¿Para qué? Para mostrarle que por muy siniestro, por muy sucio, inmundo, pecaminoso que él haya sido, por tanta maldad y odio que le tenía a los creyentes, sin embargo, de repente Dios se le presenta para mostrarle a Pablo, mira, yo, Dios, el que tú estás persiguiendo, yo, Jesús de Nazaret, el que tú estás persiguiendo, estoy aquí para mostrarte mi amor y mi misericordia, porque tú leas a continuación que Dios no enjuició a Pablo, que Dios no destruyó a Pablo, muy por el contrario, lo amó, le mostró su misericordia. Dice que Pablo quedó ciego y uno puede haber dicho, bien merecido lo tiene, que se quede ciego hasta que se muera, por haber sido tan malo, diría un corazón normal. Sin embargo, dice el relato que Pablo fue llevado a Jerusalén y Dios usó a Ananías, un profeta, y le dijo a Ananías, anda a la calle que se llama Derecha, donde está Pablo viviendo, y vas a orar por él y vas a poner tus manos sobre sus ojos. Y cuando Ananías fue, Pablo dice de que recibió al Señor, se le cayeron de los ojos como escamas, el hombre recuperó la vista y es el famoso apóstol Pablo que nosotros conocemos. Es decir, esa entrada repentina de Dios en la vida de Pablo cuando estaba de viaje tenía por propósito mostrarle su amor y su misericordia. Si tú hoy día que estás conectado en el culto con nosotros, tal vez tú dices, yo, pastor, he hecho tantas cosas, pastor, yo no merezco tanta cosa porque me he portado mal, porque he tenido este problema, he tenido el otro, he estado metido en vicios, he cometido cosas horrorosas. Debo decirte que hoy Dios tiene un de repente para ti, para decirte que Él te ama y que aún hay misericordia para tu vida. Una tercera cosa que quiero contarte es que en el libro de Hechos, ahí mismo en Hechos en el capítulo número 16, este mismo apóstol Pablo, en Hechos 16, si tú lees en el versículo 26, Romy nos va a ayudar con aquello, pero dice, el relato era, escúchalo bien, el relato era que estos dos, Pablo y Silas, iban al templo todos los días, adoraban al Señor, predicaban, llevaban una vida de pastores, de profetas, de apóstoles bastante normal, y cada vez que iban de camino al templo les aparecía una mujer en la calle que era adivina, que estaba poseída por un espíritu demoníaco que la hacía adivinar, y esa mujer todos los días le salía por la calle y le decía, esos dos que van ahí son siervos del Dios viviente. Y hasta que un día a Pablo se le colmó la paciencia y la reprendió y oró y dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, espíritu demoníaco que posee a esta mujer, sal de ella. Y la mujer fue liberada del espíritu demoníaco. Mira, esto fue hermoso.
La mujer fue liberada del espíritu demoníaco, pero esto que fue hermoso se transformó en un tremendo drama, porque el dueño de esa mujer se enojó. Porque dijo, ¿por qué le sacaron este espíritu a esta mujer? ¿No es que con ese espíritu de adivinación yo ganaba plata? Y esta mujer adivinaba y yo cobraba por aquello. Y se armó una trifulca más o menos grande. Y metieron a Pablo y a Silas en la cárcel. Las autoridades a lo profundo de la cárcel. Estaba allí, escúchalo bien, el pastor Pablo, el pastor Silas, que lo estaban haciendo bastante bien, y de repente todo se le confabula en su contra. Todo se viene abajo. O sea, ¿para qué sirve entonces todo el trabajo que yo estoy haciendo en la iglesia, todo el ministerio que estoy llevando adelante, si después todo resulta mal? Imagínate, ahora estamos aquí en la cárcel los dos y no hemos hecho nada malo, hicimos incluso algo muy positivo, y la gente no lo logra entender y somos odiados por el pueblo y estamos aquí encarcelados. Versículo 26, Hechos 16, 26 dice: entonces sobrevino de repente, otro de repente de Dios, ¿te fijas? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. En esa situación tan dramática para el ministerio de Pablo y Silas, hay un nuevo de repente. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque ese nuevo de repente Dios lo hace para mostrar sus propósitos, lo que Dios tiene en mente hacer. Dios no hace nada sin un propósito. Dios todo lo hace con una cierta lógica. Él hace algo porque ya tiene determinado lo que viene. Y en ese caso, este de repente terremoto tenía un propósito. Mira, si tú lees, te das cuenta que el propósito de Dios, con todo lo que le estaba pasando a Pablo y a Silas estando en la cárcel, y que de repente aparezca un terremoto que deja todo botado y que los presos de la cárcel quedan todos sin cadena, ¿sabes para qué era? Porque aparece entonces el carcelero. ¿Y qué dice el carcelero? Llegó tiritando donde Pablo y porque flauta, la cárcel se vino al suelo, se cayeron las cadenas, seguramente los presos se arrancaron todo, y entonces ahora va a venir la autoridad política de este país y me va a cortar la cabeza a mí porque se arrancaron todos los presos. Y entonces el hombre tiritaba y le dijo entonces a Pablo: ¿y entonces qué tengo que hacer? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el relato bíblico dice que esa misma noche del terremoto, miren querida iglesia, si esto es muy interesante, toda la ciudad botada en el piso con el terremoto. Dice que en esa misma noche, da lo mismo que estaba terremoteado todo, da lo mismo que la ciudad está en el suelo. Dice que la misma noche Pablo bautizó a ese carcelero y a todos los que se convirtieron de su familia. Es decir, ese de repente de Dios tenía un propósito. ¿Cuál era? La salvación del carcelero y toda su familia. Y si tú te das cuenta, eso fue lo que abrió la tremenda iglesia en Filipos. Y tú lees en tu Biblia la carta de los Filipenses. ¿Cuál carta es esa? Para todos aquellos que se convirtieron en esa noche de repentino terremoto, la iglesia de Filipos. Es decir, ese de repente tenía un propósito de Dios. Si tú lees en el libro de Hechos, en el capítulo 9, si lo podemos encontrar, Hechos 9, versículo 4 y 5 dice: y cayendo en tierra oyó, hablando de Pablo, cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Este de repente de Dios
era para confirmar el llamamiento de Pablo al ministerio apostólico. O sea, hemos dicho que cuando Dios actúa de manera repentina, ya hallamos tres cosas. Actúa para mostrar su poder. Segundo, actúa para mostrar su amor y su misericordia. Tercero, actúa para demostrar que tiene un propósito a lograr con esto. Una cuarta cosa, quizás esta es más triste. Dios actúa de repente también cuando Él quiere mostrar sus juicios contra quienes conscientemente van contra lo que Dios estableció. Si tú lees conmigo en el libro de Daniel, y revisamos en el capítulo 5, Daniel 5 y versículo 5, el relato es que el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. ¿Se acuerda? La ciudad de Jerusalén había sido destruida. Todos los judíos fueron llevados a la tierra de Babilonia. Allí estuvieron subyugados por el rey Nabucodonosor. Después Nabucodonosor se murió y quedó como hijo el rey, su hijo Belsasar. Y dice que cuando Belsasar asumió al trono, armó una tremenda fiesta. Y adivinen qué. ¿Saben lo que usó en la fiesta? Hizo armar el banquete, y en el banquete dice que usó todos los tazones, los platos, los cucharones, las mesas que eran del templo de Jerusalén. Es decir, ocupó todo el mobiliario y todo el equipamiento que había sido consagrado solo y exclusivamente para las cosas de Dios. Y este rey Belsasar, porque todas esas cosas se las habían robado cuando habían invadido Jerusalén, y dice que el rey Belsasar armó ese banquete, y él, sabiendo que esas eran cosas consagradas a Dios, estaba clarísimo que eran cosas consagradas a Dios, él de todas maneras quiso que estas cosas las ocuparan en ese banquete. Y mira lo que dice la palabra allí en el capítulo 5, dice: en aquella misma hora, o sea, también vino un de repente ahí, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. En medio de esa perversión, de que el rey está burlándose de Jehová Dios y está utilizando de manera vejatoria todas las cosas que eran del templo, aparece el dedo de Dios de manera repentina, y aparece el dedo de Dios escribiendo en la muralla algo. Si tú lees, allí hay un juicio al que profanó el santuario. Esa aparición repentina del dedo de Dios escribiendo en la muralla era una aparición repentina para enjuiciar a este rey que profanó lo sagrado de Dios. Hay gente que sabe que esto que está ocurriendo no está bien. Hay gente que decide ir contra Dios. No es porque no sepa, porque hay mucha gente en este mundo que está contra Dios, pero porque está sin conocimiento alguno, ignorante frente a Dios. Pero hay otros, muchos, que saben de Dios, que han leído, que lo conocen, y a pesar de eso deciden de manera intencionada ir contra Dios. Y entonces allí aparece un repentino orden de Dios, y en el caso del rey Belsasar, el dedo de Dios escribiendo en su muralla para enjuiciar al que había profanado el santuario. Si tú lees en el versículo 29 del mismo capítulo,
perdón, desde el versículo 22. Mira lo que Dios le dice a Belsasar. Y tú, su hijo Belsasar, hijo de Nabucodonosor, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos sus caminos, nunca honraste. ¿Se fija? Y luego leemos en el versículo número 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Qué terrible cuando aparece un repentino presencia de Dios para enjuiciar a un hombre que no puede alegar ignorancia, porque su papá se había rebelado contra Dios y Dios lo había trastornado con esquizofrenia. Y después ese hombre, Nabucodonosor, se sanó, y cuando se sanó el hombre fue humilde y dijo: doy gloria a Jehová Dios, porque a mí se me habían ido los humos a la cabeza, Dios me castigó la mente y ahora me sanó, y yo en humildad reconozco a Dios. Belsasar el hijo sabía de eso, estaba al tanto, y a pesar de eso quiso ir contra Dios. A mí me da mucha pena, ¿sabe, querida iglesia? Porque hay familia mía, hay familia tuya, hay amigos míos y hay amigos tuyos que alguna vez escucharon de Dios, saben de Él. No pueden alegar inocencia porque fueron criados en hogares cristianos, porque escucharon la palabra, porque incluso algunos ministraron en las iglesias, participaron haciendo cosas, y sin embargo hoy día están contra Dios, no porque no saben, lo tienen clarísimo. Y el juicio de Dios apareció repentino contra este rey. Un otro ejemplo que te quiero hacer leer en Primera de Samuel, en el capítulo 4, hay un relato que es bastante trágico, ¿no? Primera de Samuel en el capítulo 4 y versículo 17 dice que estaba Elí el sacerdote, y Elí tenía dos hijos. Elí tenía dos hijos, y Elí era un sacerdote que tenía dos hijos, se llaman Ofni y Fines. Y la Biblia dice de que estos dos hijos de Elí se comportaron de una manera espantosa en su vida. Eran los sacerdotes, querida iglesia. Eran los sacerdotes. Y dice el relato bíblico de que el profeta Elí veía cómo sus hijos fornicaban con las mujeres del pueblo. Se acostaban con esta, después se acostaban con la otra, después se acostaban con la de más allá. El profeta veía eso y no hacía nada, se hacía el loco. Y cuando la iglesia, el pueblo de Israel, traía ofrenda al altar en el templo de Jerusalén, dice que el profeta Elí se daba cuenta que los hijos sacaban la mejor parte de la ofrenda, del dinero, y se lo llevaban para ellos. Y el sacerdote, el padre Elí, que veía a Ofni y Fine, sus hijos carnales, haciendo eso, no hacía nada, se quedaba calladito. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre prefería proteger a sus hijos de sangre en lugar de obedecer a Dios. Y en ese momento hubo un de repente de Dios drástico. Si tú lees en Primera de Samuel, capítulo 4, versículos 17 y 18, dice: y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fitnes, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. O sea, Dios se apartó de ustedes. Y escucha lo que dice a continuación: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, ahí vino un de repente. Dice: Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. ¿Sabes lo que pasa allí?
De repente, un hombre viejo que está tranquilo recibe la noticia de que sus 2 hijos han sido muertos, que la presencia de Dios fue sacada de Israel, fue robada el arca del testimonio, y en ese de repente el hombre se cae, se golpea la cabeza y se muere. Juicio de Dios. ¿Saben, queridos? Me permito un consejo. Que no sea que tu corazón y mi corazón, que mis ojos y tus ojos se obnulen, se tapen, y porque es mi pariente, porque es mi hijo, porque es mi hija, porque es mi esposa, porque es mi esposo, porque es mi papá, le tapemos el pecado y hagamos como que eso no ocurre, incluso lo justificamos. Que no sea que Dios te sorprenda haciendo eso, porque puede venir un de repente de Dios que te va a pillar mal parado. Y ahí horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pareciera ser que a veces cuando a uno van pasándole los años, parece que a uno se le va cerrando la vista, ¿no? Y uno se va relajando y uno ya es mayor y uno ya es abuelito, y entonces uno se da cuenta que los hijos andan en cualquier tontera y uno como que no hace caso, incluso lo justifica. No, es que él está con problemas, no, es que ella está enferma, no, es que lo decepcionaron, es que el pastor de allá no lo visitó, y empieza a justificar lo injustificable. Cuidado con aquello, porque puede venir un de repente de Dios como vino sobre Elí. Una última cosa que te quiero decir para que no tengas tristeza. Y yo esperaría que este sea el de repente que Dios venga sobre tu vida en este día. La última razón por qué Dios actúa de manera repentina en muchos casos de la Biblia es para darle la victoria a sus hijos. El libro de Josué, en el capítulo 11, dice que estaba Israel conducido por Josué, el sucesor de Moisés, y dice que el pueblo de Israel estaba siendo asediado por sus enemigos y no había por dónde que el pueblo de Israel pudiera defenderse, porque la cantidad de soldados enemigos era mucho más que la que tenía Israel. Porque las condiciones políticas y las condiciones del terreno hacían imposible que Israel pudiera ganar la pelea. Pero si lees conmigo en Josué 11, 6 al 8, mira lo que dice allí. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. O sea, actuó Dios con este pueblo Israel que no tenía tanto armamento, que no tenía condiciones para hacer una guerra de buena manera, y dice, y vino Josué con todo el pueblo, y de repente, el pueblo de Israel le cayó encima a los enemigos y los enemigos salieron trasquilados. Es decir, cuando nosotros obedecemos y creemos al Dios en el que hemos declarado, Él nos ayuda a sorprender repentinamente a nuestros enemigos. ¿Entiende lo que digo? No es producto de las condiciones a favor o en contra. No es a propósito de que tengas mayor supremacía. No tiene que ver con ello. Tiene que ver con que cuando tú obedeces y crees a Dios en el quien has depositado tu fe, Él actúa repentinamente a tu favor y tú puedes superar el asedio de tus enemigos. Si tú lees después, ahí mismo en Josué 11:14, dice: y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar alguno con vida. Me interesa la primera parte. Los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín. Es decir,
aquí hay un de repente de Dios que apunta a manifestar la victoria que Dios le da a su pueblo. Lo que significa, iglesia, que cuando tú estás con una dificultad, acuérdate que de manera repentina puede venir la mano de Dios a tu favor. Y cuando habla de tomaron el botín, está hablando de recuperar todo lo que el enemigo te había robado. Tomar el botín significa eso, recuperar todo lo que el enemigo te había robado. A lo mejor tú perdiste, hoy día tú dices, pastor, por esta situación que yo estoy viviendo, o por esta situación que viví, yo perdí esto y esto, y a lo mejor tú sacas cuentas económicas, y claro, perdiste dinero, a lo mejor perdiste respeto, estatus, honor, el enemigo te robó todas esas cosas. Debo decirte que si tú obedeces y le crees al Señor, Él puede hacer un de repente sobre tu vida, y tú recuperas todo aquello que el enemigo te había quitado. Solo quiero decirte que sería entonces, como conclusión de esta prédica, decirte que parece del todo conveniente que nosotros procuremos estar listos para que nos ocurra un de repente de Dios. ¿No es así? Donde Él nos muestre su poder, donde actúe con amor y misericordia sobre nosotros, donde nos defina claramente lo que debemos hacer y donde nos dé la victoria. ¿Nos conviene un de repente de Dios? No sé qué piensas tú, a mí me parece que es del todo conveniente. ¿Sabes qué? Hay un relato en la Biblia en Juan capítulo 5, Juan capítulo 5. Y este relato es un poco triste en el sentido de que se nos narra la historia de un hombre que estaba paralítico en Jerusalén. Y había un estanque. Nosotros cuando estuvimos en Jerusalén con mi familia tuvimos el privilegio que el Señor nos dio de manera increíble ir a ese estanque, el estanque de Betesda, ¿cierto? Hoy día todavía está ese estanque, está en unas ruinas abajo. Y el relato dice de que ese estanque de Betesda, de repente, cada cierto tiempo, venía un ángel de Dios y movía las aguas. Y todos los que estaban enfermos, el primero que se tiraba al agua, era sanado. Y el relato dice ahí en Juan 5, 4-8, dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo, o sea, de manera repentina, al estanque, y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Querida iglesia, 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Sabe por qué es triste la historia? Porque el hombre sabía de los de repente de Dios. Sabía que de repente venía un ángel y sanaba. Sabía de eso. ¿Sabe cuál era su problema? Que cuando venía el de repente de Dios, él no alcanzaba a llegar. Llegó Placé. Y había otro primero que él y agarraba la bendición. ¿Será que tú y yo hemos estado por muchos años igual? Vino el de repente de Dios para transformar nuestra vida y resolver el problema que teníamos y llegamos tarde. Y el Señor ya había actuado y quedamos sin bendición. Cuando tú lees en el libro de Hechos 2 y cuando tú lees en Hechos 16, en el Pentecostés, antes de que fuera y de repente vino el Espíritu Santo, dice que primero estaban todos juntos, unánimes. Necesitas estar unánime con tu iglesia.
para que venga un de repente sobre tu vida. Hechos 16 dice que antes de que viniera de repente el terremoto que los liberó de la cárcel, dice que Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Orando y adorando al Señor. O sea, iglesia amada, hay condiciones. Si tú estás lejos de la iglesia, si tú no estás ni ahí con la iglesia, si tú no estás ni ahí con Dios, poco probable que venga un de repente sobre tu vida. Si tú estás en la iglesia y eres asiduo a ella y participas siempre, pero no estás en unidad con ella, sino que pelas a este hermano, te quejas del otro, encuentras que este de acá tiene un problema, encuentras que la pastora es aquí, que el pastor es para allá, que en fin, y todo es pelambre y queja y no hay unidad. Yo no estoy de acuerdo con lo que están diciendo. Difícil que te venga un de repente de Dios. En el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y en el día del terremoto en la cárcel estaban orando y cantando al Señor. ¿Quieres que venga un de repente sobre tu vida hoy? Yo te invito a que estés tú unánime junto con tu iglesia. Te invito que vengas el viernes a las lámparas encendidas para que adoremos y cantemos y oremos. No le pidas al pastor que ore por ti de manera estrepitosa. Ven tú, pero no llegues tarde. Que no te ocurra como el paralítico de Betesda, que siempre llegaba tarde y por eso llevaba 38 años enfermo. Sé el primero en llegar para estar en unidad con tu iglesia, para estar en un mismo espíritu, condición necesaria para que te venga un de repente. Si a lo mejor yo me molesté, me enojé con alguien, es tiempo que yo diga, Señor, yo necesito un de repente en mi vida, me arrepiento, pido perdón, porque a lo mejor hablé cosas que no son correctas, o incluso pensé cosas y mi espíritu no está en unidad con los pastores, ni con la iglesia, ni con mis hermanos. Yo pido perdón porque me doy cuenta que, bueno, ya me equivoqué, ¿qué le voy a hacer? Ya lo pasado, pero pido perdón. Y yo quiero entrar en la unidad del Espíritu. Señor, yo todos los domingos cuando voy al servicio del culto online, me da lata el formato de online, entonces yo siempre llego solamente a la hora que el pastor Melvin está predicando, porque cantar antes me da lata, cantar frente a un computador me da lata. Y Señor, me he perdido la adoración. O cuando han invitado a reuniones como las de las lámparas encendidas y voy a orar, yo no he ido a esa reunión de oración porque el viernes en la noche y el día del viernes en la noche yo me junto con mi familia, fin de semana, y yo no he estado ahí. Imposible que te venga un de repente de Dios. Señor, yo me arrepiento no haber estado ahí. Pido perdón, Señor, porque la vez anterior en lámparas encendidas yo no fui. Porque estaba metido en mis cosas, en mis negocios. Porque estaba cansado, Señor, no quería estar. Te pido perdón porque no he estado en oración ni en adoración, condiciones necesarias para que se active el de repente de Dios. Iglesia amada, tienes todo aquí ahora delante de ti. Tienes la oportunidad ahora que oremos y pidamos que el Señor restituya en tu corazón la unanimidad de tu pensamiento y de tu corazón, unanimidad en el Espíritu. Y tienes en tus manos la posibilidad que este viernes te reúnas con tu iglesia para adorar y orar, preparando condiciones para que venga un de repente de Dios, de victoria sobre tu vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido entregada, te ruego que ahora tú obres